Medio de lo que oímos, lo que vemos, amén, siempre sus pensamientos son precisamente eso, de el bien, amén. Voltee y dígale a su hermano: hermano, los pensamientos de él son solo el bien para nosotros, amén. Bueno, esta tarde le voy a estar pidiendo que abra la palabra de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada el don de fe. Espero que no se le olvide, hermanos, amén. El don de fe opera precisamente cuando sus fuerzas, aún su esperanza se ha ido. Cuando muchas de las veces entramos por esas puertas, amén, definitivamente dispuestos a no volver a regresar. Y siempre, amén, Él ve el corazón suyo, Él ve la lucha, la prueba. Y hay un dicho que dice que Dios no da más, no es un dicho la palabra, Dios no da más de lo que no podamos. Cuando verdaderamente Él estira y estira y estira y siente que va a reventar y sabe que entramos por esas puertas con una determinación de no volver por la situación que estemos viviendo, un diagnóstico, un conflicto con un hermano, una hermana, amén, críticas, chismes, desaliento, y hay veces se viene todo junto. Es ahí donde Dios, hermanos, amén, ese don de fe opera y vuelve a traer, hermanos, aliento a nuestras vidas, nos vuelve a levantar, nos vuelve a dar un empuje y a saber que Él está al pendiente. Es ahí donde el cristiano, hermanos, sabemos que existe un Dios, porque nadie sabe cómo entramos, nadie sabe, pero hay uno que sí sabe, amén. Y ese es el don de fe operando, amén. ¿Cómo olvidar este domingo pasado, antepasado, cuando estuvo aquí nuestro hermano Héctor Torres, el pastor? Amén, prácticamente ese domingo yo entré por ahí con una determinación, no de irme de la iglesia ni de nada de eso, simplemente con algo, con trabajo que siempre hemos llevado a cabo, y decía yo, ya no me voy a mover por esto, por esto, por esto y por esto, voy a moverme por esta área, ya no puedo moverme en esta área, amén. Y venía destrozado, hermanos, porque es algo que a mí me apasiona, pero por cosas que uno ve, actitudes que uno siente, amén, vienen a nuestras vidas y nos desaniman. Y es lo que decía el pastor, vea, tú vas a hacer lo que siempre has hecho. Y eso llenaba, hermanos, mi corazón. Me daba cuenta que aunque las actitudes vienen, aunque situaciones vienen a nuestras vidas, amén, y eso cambia la esfera, la fe muchas veces de nuestra vida, hay un Dios que nos conoce y Él precisamente nos hace saber que debemos seguir adelante. Bueno, lo voy a pedir que abra ahí la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, amén. Le voy a pedir que esté orando. Varios andan de vacaciones, hermano. Hablaron la semana pasada y este domingo. Varias familias salieron de vacaciones. Cada año a estas fechas de junio, julio, amén, salen. Así es que pues le voy a estar pidiendo que ore por cada uno de aquellos que salen de vacaciones. Bueno, dice ahí Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, a otros fe por el mismo Espíritu. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. A otros, fíjese lo que dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Diga, dones de sanidades. No es don de sanidad, hermanos. Son dones de sanidades. Amén. Padre, en esta hora le damos gracias, bendecimos su nombre. En esta hora nos ponemos en las manos, en la alianza del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por guiar nuestra vida, consolarla, por siempre estar ahí con nosotros, por hacernos saber, Señor, que usted nunca nos dejará ni se apartará, que en medio de cualquier circunstancia usted prometió estar con nosotros todos los días. Si usted no convence de pecado, Señor, si usted no restaura, si usted no levanta, si usted no guía, vano es todo, escrito está. Si usted no edifica la casa, en vano trabajan
los edificadores. Sus manos pongo en mis labios, mi corazón. Sus manos pongo mis pensamientos y al poder de su Espíritu Santo viniendo, Señor, y ministrando mi vida. Sus manos pongo, mi Dios, el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos. En el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Va a pedir allí a alguien, hermanos, que si me trae mi copa con agua. Puede tomar asiento, amén, hermanos. Bueno, anteriormente, hermanos, hace años estuve dando este tema, los dones. Y en ese tiempo me concentré única y exclusivamente en los dones. Amén. Los dones. Y entonces nos damos cuenta que los dones, hermano, son los dones. Pero los dones, hermano, muchas de las veces, si no tenemos cuidado, habla el don de fe. Y si no explicamos la fe, como lo que estuvimos hablando, la fe logos, la fe natural, la fe rema, la fe que obra milagros, son fe en nuestras vidas. Y es como la gente que habla, ¿va? Yo tengo fe. Pero el don es algo muy diferente, hermanos. Y vemos aquí los dones de sanidad. Amén. Y vamos a estar viendo hoy precisamente los dones de sanidades. Dice ahí, no dice don de sanidad, sino dones de sanidades. Los dones de sanidades son aquellos por los cuales Dios sana a un enfermo de manera sobrenatural. De ahí que habla en plural y no en singular. Por eso es la razón, hermano, que se habla, amén, en singular, no en plural. Digo, se habla en plural y no en singular, dispense. Ya que existe un don para cada enfermedad, hermanos. Yo anteriormente creía que el don de sanidad sanaba cualquier enfermedad. Pablo tiene el don de sanidad, sana cualquier enfermedad cuando alguien tiene el don de sanidad. No, hermano, porque son dones de sanidades. Y entonces vemos, hermano, hemos visto, yo no sé si usted ha puesto atención, que muchas de las veces viene alguien y dice, trae el don de sanidad, levanta a los paralíticos. ¿Sí? Años atrás, hermano, invitamos a un pastor, hace muchos años, cerca de 18, 20 años, invitamos a un predicador, a un pastor. Y entonces a mí me habían comentado que traía el don de sanidad. Y cuando terminó de predicar, empieza, hermanos, si hay alguien que tenga necesidad que Dios haga un milagro, una sanidad en su dentadura, muelas postizas, rellenos, caries, amén. Y empezó a pasar la gente, hermano, y fue algo sorprendente. No sé si Fernando y Mora se acuerdan, ellos saben de lo que yo estoy hablando. Y él empezó a orar, hermanos, amén, por la gente. Y en verdad Dios empezó a rellenar, hermanos, rellenos de plata, amén. ¿Sí te acuerdas, Fernando, en aquellos tiempos? Mande. En el cuartito, exactamente. No se me olvida del nombre del pastor Pedro, amén. Pedro se llamaba ese pastor. Y yo decía, ay, sí, pues puras muelas, a ver, que quite un tumor. Si trae el don de sanidad, ¿por qué no hace esto? Amén. Pero estamos viendo que los dones son dones de sanidades. Amén. También se acuerda mi hermano Fernando de otro pastor, amén, en aquellos tiempos. Es más, Mora fue el cuerpo del delito, ¿te acuerdas, hermano? Ahorita se acuerda Fernando, y fue algo bien sorprendente, hermanos. Él empieza a predicar y si alguien tiene don de sanidad, si alguien tiene problemas, hermano, con su columna vertebral, con todo tipo de huesos, y Mora en aquel tiempo tenía un pie más chico que otro, si te acuerdas, ¿no? Se sienta la hermana Mora y pone los pies, la ponen así estirada, y tenía un pie, hermanos. Voy a dejar el micrófono un poquito. Así, a ver, así. Haga de cuenta
dice, no, voy a ver si este compa con la mano juega algo, porque somos muy incrédulos. Y yo me le quedé viendo hacia los pies. Y él está orando, yo que a ver si le jala o le hace así o X. Y yo me quedo así y empiezo a orar y empiezo a decirle, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, crece. Y él estaba así sin mover nada, hermanos. Empezó el pie. ¿Sí te acuerdas? Cuando yo decía, ¿a qué siendo? Y yo estoy así, hermano, yo me quedé viendo y veo que empieza a crecer. Yo estaba viendo los dedos de él, a ver si hacía algún movimiento. No movió la canilla, hermanos, no movió ningún dedo. Empezó el pie de mora a es más, Fernando se va a acordar que hasta se pasó poquito. ¿Sí te acuerdas? Se pasó, hermanos. Allá, y se pasa en el nombre de Jesús. Parecía un juego, pero era verdad, hermanos. Yo estaba con los ojos viendo las manos de ese hombre, los dedos, cada movimiento. Porque hay cada charlatán también. ¿Lo creemos? Sí, hermanos. Hay charlatanes. Y precisamente a mí me molesta eso. Yo digo, si Dios lo va a hacer, que Dios lo haga. Por eso cuando alguien ora por usted, no permita que lo avienten, hermano. Mire, si Dios lo va a tumbar, Dios lo va a tumbar. Y usted va a caer y no va a pasar nada, porque es Dios. Pero luego empiezan los charlatanes, hermano, a aventar y a aventar. Y si no se cae, creen que andan en pecado o se siente mal. Ya no está fluyendo la unción en mí. Y entonces empieza un aventadero. Sí, y a mí me cae muy mal, hermanos. Yo siempre a los líderes le digo, no aviente, hermano. Si Dios va a tumbar a alguien, Dios lo va a tumbar. Hay gente o hermanos, personas que a través en línea puedan decir, yo no creo en eso. Pues no estoy hablando si creo o no. Dios lo hace. ¿Me está entendiendo? Y entonces empieza a orar, hermano, y el pie empieza a regresar para atrás. Yo miré, hermano, y yo miraba cuando el pie se iba moviendo. Pero yo más que nada ponía mucha atención a los dedos y a las manos de él. A ver que él nacía, hermanos, con una facilidad así. Y solo el pie empezaba. Aquí, hermanos, amén, hemos visto sanidades, hemos visto milagros. Pero ¿quién me puede decir algo de lo que más aquí se ha movido, hermanos, en cuestión de sanidades? ¿Mande? Embarazos. Aquí han llegado mujeres estériles, mujeres, hermano, que ya no podían tener hijos. Vienen a este lugar, los que nos están viendo en línea, amén. Vienen a este lugar y Dios, hermanos, amén. Ay, Padre, ¿para qué estoy hablando de esto, verdad? Yo. Oiga, yo no se me olvida, cerca teníamos de apenas meses, hermanos, meses cuando una persona llegó y decía, yo vengo para que oren por mí porque no puedo tener hijos. Y no sabíamos, hermano, amén, uno que iba a saber de eso. Uno oraba, los que oramos por todas las enfermedades en general. Pero estudiando esto nos vamos dando cuenta, hermanos, cómo Dios da dones de sanidad. Dones de sanidades. A lo mejor usted puede tener un don. Si usted sabe, amén, que usted se mueve por ahí, que siente usted, amén, algo relacionado a X enfermedad, hágalo. Porque aquí, hermanos, muchas hermanas, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Vero Cano, hermanos, amén, gente que venía y se llevaba, hermanos, una vez, no sé quién esté aquí, que una vez le llevaron un cleaner, lo ungió mi esposa con aceite, lo llevaron a Denver, a Phoenix, no sé qué parte de Estados Unidos, y a las 3 semanas la persona ya estaba embarazada, después de muchos años de no poder tener hijos. Ahora, ¿a dónde quiero llevar? Es importante, hermanos, que aprendamos esto, porque los dones, déjeme decirle que son irrevocables. Vamos a ver eso más adelante. Pero es importante que usted y yo pidamos, hermano. Los dones más, dice la palabra de Dios, mayormente, ¿el de qué? El de profetizar, hermano. Pero es importante que pidamos todos los demás dones.
La operación de estos dones y sanidades son diferentes, hermano, a las señales. Por eso este tema, hermanos, lo quise dar así. Los dones, doy uno cada uno y se acaba lo que significa cada uno. Pero déjeme decirle que a través del estudio, cuando lo empecé a hacer, cuando empieza, hermanos, el don de sabiduría, Dios me empieza a ministrar. Dicen, es que no puedes dar nomás el don de sabiduría y ya. Tienes que hablar de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y si ustedes se acuerdan, cuando empecé a hablar de la sabiduría, hablaba de la sabiduría humana, cómo Dios, hermano, le ha dado sabiduría a los hombres. Cuando te quedas viendo algunos videos en YouTube de China, te quedas sorprendido, hermanos, de tantas cosas que en China hacen. Edificios, les enseñé algunas cosas, hermano, amén, de los edificios de Dubái, amén, cómo Dios ha dado sabiduría al hombre para crear eso, y a otros tantos cómo dirigirse. Hablamos del don, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa pide sabiduría. Y estuvimos hablando del don ya de sabiduría. Estuvimos hablando, amén, del don de ciencia, el don de fe, hermanos. No podemos nomás hablar del don de la fe. El don de la fe, hermanos, y se acaba, porque la fe implica muchas cosas. Ahorita ya les había mencionado, la fe logo, la fe rema, la fe que obra milagros, la fe natural, el don de fe. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, que los dones de sanidades no son lo mismo que las señales. Amén. Porque dice la palabra de Dios, estas señales. Abra su Biblia. Me indica con un amén cuando lo tenga. Abra su Biblia y en Marcos capítulo 16. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vamos a ver el don, hermano, de sanidad. Los dones de sanidad. No es el don de sanidad, los dones de sanidad. Y la sanidad de milagros como señal, ¿sí? Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, dice, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron al que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí poquito nomás. Fíjese lo que dice, al ver la fe de ellos, no voy a hablar de la fe. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Que no era lo más correcto decir, al ver la fe de ellos, le hubiera haber dicho, toma tu lecho y anda?
porque él sabía que el fin de ellos es que Dios los sanara. Dios los sanara, hermano. Hiciera un milagro en él. Amén. Hace años vino un varón, amén, que se oyó mucho aquí en Juárez, bueno, en algunas iglesias, y no, que traía el don de sanidad y el don de y entonces él empezó a orar por gente. Hermano, tóquese ahí donde le duele a usted y verá que ya no va a estar el tumor, la hernia o lo que sea. La gente se tocaba, pues que se fue el dolor de cabeza, que se fue el dolor de cintura, amén. Entonces yo dije, no, este trae el don de sanidad. Bueno, y no sé a quién le dije, tráigame a Iván. Y traen a Iván en la silla de ruedas y lo paran. Y cuando él la ve, yo mire que cambió el rostro. Dije, ya entro en duda. Ya entro en duda. Y él empezó, hermanos, a decir, bueno, si Dios quiere, Dios va a hacer el milagro. Y dije, no lo va a hacer. Yo miré en él el rostro de la incredulidad, el rostro del temor, el rostro de aquellos predicadores que creen que ellos lo van a hacer. Amén. Sin entender, hermano, que Dios es quien hace las cosas. Y entonces oró por él. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nada, hermanos. No pasó nada. Y vemos aquí cómo este hombre dice, tus pecados te son perdonados. Oiga, desde el momento que bajan aquel paralítico en aquella cama, amén, claro que era una fe grande, hermanos. ¿Por qué razón? Porque al enfermo muchas veces, o al familiar muchas veces, la fe se va, hermanos. Uno hay veces cree que en todos puede pasar, menos en uno. ¿Por qué? Porque uno es quien lidia con la enfermedad. En este caso, hermanos, el Señor mismo Jesucristo miró que ni el mismo enfermo tenía, hermanos, fe en él. No había fe en él. Porque ¿a cuánto nos ha pasado, hermanos? Que tenemos X enfermedad, nos diagnostican algo y tenemos fe, pero conforme va pasando el tiempo y no vemos el milagro, no vemos la sanidad, como que la fe se empieza a ir. Y entonces, muchas de las veces, alguien tiene que, hermanos, ponerse en la brecha por uno y por la fe de esa persona. Claro que aquí vamos a ver que Dios lo sana. Sigue diciendo ahí el 2:6. Dice, y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Por qué razón? Bueno, porque él dice, tus pecados te son perdonados. Y luego ahí dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, hermanos? Quiero que alguien me lo diga. Es más fácil. Claro que es más fácil, hermano. Porque los pecados, déjeme decirle que no cualquiera se los puede perdonar. Y lo vemos aquí, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que para él era mucho más fácil decirle, toma tu lecho y anda, que decirle tus pecados. La palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿de qué le sirve al hombre, amén, ganar el mundo, tener todos tus miembros y pierdes la vida eterna? ¿De qué te sirve? Es la razón por la cual el Señor Jesucristo lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero estos hombres empiezan a cavilar. Claro que empiezan a dudar. Bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Pero él hace ver esto, amén, que para él, persona, amigo que estás aquí, señora joven, déjame decirte que quizá con Dios venimos con muchas necesidades, hermano. Y qué bueno cuando nos dan un mal diagnóstico. Qué bueno es el divorcio. Qué buenos, hermanos, son los problemas. Amén, porque dice Eclesiastés 7:3. Es mejor la tristeza que la alegría, porque la tristeza se enmienda al corazón. Y vemos a este paralítico, hermanos, que él viene con una tristeza. Él viene con una necesidad.
como muchos de nosotros, amén. Qué terrible es, porque lo vamos a ver en la palabra de Dios, cómo hay gente que llega con una necesidad, pero cuando no entiende el plan ni el propósito de Dios en el corazón, se va con su milagro, hermano, pero se va perdido. ¿Cómo olvidar, hermano, hace 34, 35 años, cuando yo llegué a Dios por una necesidad? Yo llegué, mi plan era que Dios sanara a mi hijo. No, Dios lo tiene que sanar. ¿Yo qué le debo? Yo soy bueno. No era drogadicto, no fui alcohólico, no era persona delincuente. Yo decía, ¿por qué Dios me manda un hijo? Y cuando yo llego a aquella reunión para que oren por mi hijo, porque estoy hablando de las sanidades, amén, estoy hablando, Dios no sanó a mi hijo. A mí me pasó lo que este hombre, mis pecados fueron perdonados, hermanos. Que me hubiera gustado lo que el Señor dice, ¿verdad? Toma tu lecho y anda. ¿Sí? Que han pasado 35 años y mi hijo no ha sanado. Y mi amor hacia Dios no depende de las cosas que hace o no hace. Mi amor hacia Él depende de lo que Él es. De lo que Él es. Porque Él nos salvó. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Y un adorador, hermano, es aquel que adora a Dios en todo momento, en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas, hermano. Y muchas de las veces en las buenas le adoramos flojamente. ¿Por qué? Porque estamos bien. Y en las malas le adoramos desde el corazón, pero andamos titubeando si nos vamos o nos quedamos. Eso es lo malo. Porque no hemos aprendido a este altar. Muchas veces en los altares de las iglesias siempre viene la gente a llorar por una necesidad. Y qué hermoso, hermanos, que pudiéramos pasar y decirle, gracias, Señor, gracias de todo corazón, porque estoy bien. Porque en mi casa, Señor, no falta nada, porque tenemos salud. Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, este día me levanté. Gracias. Porque hoy este día, mi Señor, comí y desayuné. Gracias. Pero no somos, hermano, agresivos. Le damos gracias aquí. Señor, bendigo estos alimentos que han Padre dentro, amén, en el nombre de Jesús. Amén, pum, y se acabó. Pero esto se obtiene a través de la oración, hermano. Cuando tú estás en oración y te das cuenta que vives en una nación maravillosa. Juárez es una ciudad maravillosa, hermanos. Una ciudad donde quizás esta noche vas a comer frijoles con tortillas, pero vas a comer. Donde en medio de la delincuencia y en medio de todo lo que hay, mire, podemos predicar la palabra. Y podemos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy voy a ir al servicio y sé que usted está ahí. Que muchos, hermanos, faltan con tanta facilidad de venir a la casa. Es que es jueves, estudia, están hablando de los dones. Ahí se ve, hermanos, la esencia de lo que verdaderamente hay en cada corazón. En cada corazón. Y también venir, hermanos, cuando hay un diagnóstico malo, cuando hay una enfermedad, cuando hay tantas cosas en nuestras vidas. Señor, aquí estoy. Y si dentro de mí quisiera renegar o esto, pero enséñeme. Por eso es algo bien maravilloso. No sé, este domingo en la administración cantaba la alabanza, un canto que decía, enséñame a mirar con tus ojos. Y qué importante es decirle al Espíritu Santo, enséñeme. Enséñeme a mirar con sus ojos, a sentir con su corazón. Enséñame, Espíritu Santo, a darle gracias con todo mi corazón y no con mi razonamiento ni mis labios. Por eso este altar, la gran mayoría o en las iglesias, se llena de gente leudada, con problemas. Vengo, Señor, arrastrando. Ya me anda, Señor. ¿A qué pasar, hermano? A mí no sé qué me da cuando la gente se queda atrás. Eso me hace saber, hermano, de lo que hay en los corazones. Créame. Y no, yo no lo voy a hasta afuera. Y pásele, hermano. Si usted se quiere quedar ahí atrás, se puede quedar. Pero no es correcto.
Porque los altares son actos de humillación, de reconocer que le necesitamos a Él, de reconocer que venimos a adorarle. Si no tengo nada, yo vengo, Señor, y paso a darte gracias por lo bueno que ha sido. ¿Por qué razón? Porque este hombre, hermanos, él llegó con una necesidad y Dios le dio algo de lo más maravilloso. Tus pecados te son perdonados. Probablemente usted salga de aquí sin su sanidad, probablemente. 35 años llevo esperando una sanidad y probablemente me muera o se muera mi hijo y no la haya. Sigo amando a Dios. Lo sigo amando porque mi amor para con Él no depende de las cosas que me da o no me da. Las cosas, el amor, amén, que tengo hacia con Él es por lo que Él es. Por lo que Él es. Cada día le pido, Señor, enséñeme a amarle. Porque cuando Él te va enseñando, hermano, a amarle, créeme, se cumple lo que dice Santiago, que sus mandamientos no se hacen gravosos. No se hacen, hermano. No hay cosa que Él te pida y no lo hagas. Porque le amas. Porque vives para Él. Porque te desgastas. Se nos hace difícil porque como cristianos caminamos en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, en nuestro religiosismo. Soy cristiano, leo la Biblia, amén, tengo mi devocional. Yo tengo mi devocional, hermano, pero a veces lo mando a volar. Porque hay veces si no tenemos cuidado en el devocional se hace algo monótono. Estoy ahí porque tengo que estar y no porque quiero estar. Es más hermoso, hermano, estar ahí porque quiero estar a porque debo estar. Mi devocional es la hora que tengo que orar, es la hora que tengo que leer la Biblia. No es que tengo, es que quiero estar ahí. Abra su Biblia y con esto voy a estar terminando. La próxima semana voy a estar siguiendo con esto. Ahí en Santiago capítulo 5. Dice Santiago capítulo 5. ¿Lo tiene? Santiago 5:14 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará, ¿qué dice? Al enfermo. Se da cuenta que ya no es, hermano, una sanidad por el don o por las señales, sino que es por fe. Y vemos ahí, por eso estamos viendo el don, hermano, o los dones de sanidades. ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes. Las sanidades por señales, las sanidades por fe, las sanidades por dones de sanidad son cosas muy diferentes. La sanidad como señal opera según la fe, hermanos. Amén. Opera según la fe. Las que son por señal, sanidades por señal, operan según la fe. Hay veces usted va a orar y no va a pasar nada, y va a volver a orar y no va a pasar nada. Pero los dones de sanidades, ahí no es sí o si no. Cuando opera automáticamente los dones de sanidades, ocurren, hermano, los milagros y ocurren las sanidades. No es a ver si sí o no es a ver si no. Amén. Las señales, hermano, las sanidades de don de sanidad operan precisamente en momentos hermano, muy divinos. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga en pie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Siempre, hermano, esfuércese. Ya dejó la casa, dejó la comodidad. Probablemente sí llegamos algunas de las veces cansados a los servicios. Claro que sí, hermano.
Hay veces el trabajo ha sido duro, difícil el día, o simplemente, hermanos, hay veces este cuerpo no tiene las fuerzas, no nos levantamos todos los días con las mismas fuerzas, amén, pero ya está aquí. Siempre concéntrese, esfuércese usted, cierre sus ojos, concéntrese, péguese al Espíritu Santo, olvídese lo que pasó a su alrededor, hable con Él, dígale: Señor, aquí estoy. Enséñeme a no venir por venir, que me traiga mi esposo, mi esposa a la fuerza. Vengo cansado, Señor. Usted sabe cómo me siento, pero quiero aprender a amarle con toda mi alma. Porque sé, Señor, cuando amamos, hermano, déjeme decirle que dice la Biblia que en el amor no hay ley. Si usted cierra sus ojos y se acuerda cuando usted andaba con ese ser amado de novio, de novia, no había nada que le impidiera ir a ese encuentro. Usted llegaba del trabajo, se bañaba, se aseaba, y si tenía que ir hasta el otro lado de la ciudad, se iba en el camión, se iba en la ruta, se iba en la bicicleta, pero usted llegaba con ese ser amado, porque esa compañía, porque esos momentos eran especial para usted, porque ese tiempo a usted le traía vida, porque en ese tiempo se iba el cansancio, se iban todas las cosas. Enseñe a hablar con Él y decirle: Señor, enséñeme a amarle con toda mi alma. Están hablando de los dones de sanidades. Los quiero, Señor. Cuánta gente se encuentra esclavizada, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, Señor, se encuentran atados a una cama, a una silla, apasiones, Señor, mi vida. Enséñeme a pedirle por los dones, no para mi gloria, Señor. Líbreme, mi Dios, que sean para exaltar mi vida. Y quiero ahí añadir, Señor, yo le pido el don de sanidades, el don de milagros, pero también de un corazón contrito y humillado. Que cuando este corazón se quiera hinchar, cuando este corazón, esta vida se quiera pavonear, entienda, no en mi razonamiento, no, sino en mi corazón, que todo proviene de usted. Líbreme, mi Señor, de quererle robar la gloria. No, sea usted el que ministre mi espíritu, Señor. Sea usted el que me confronte contra mis actitudes, contra la arrogancia cuando viene creyendo que las cosas suceden por mí. No, que mi corazón se duela, Señor. Porque siempre, hermano, hermana, pida los dones, pero siempre vendrá la soberbia, siempre vendrá el orgullo, la madre de todos los males. Y tenemos que luchar, mi hermano, contra cada acción, contra cada actitud que hacemos, y pesarlo en la balanza y llegar nuevamente a Él de rodillas y decirle: Señor, enséñeme de un corazón, Señor, limpio y un espíritu recto. Confrónteme contra la arrogancia, la altivez, contra mis acciones, Señor, ocultas y perversas, detrás de un engaño. No,
Hable con Él, hable. Aquí estamos, mi Señor, en esta hora.